Jimmy Crab, Jimmy DR, Jimmy el superpaciente, Jimmy. Oh, and the dash of Carter. Let's go, Dash queda. Lo interrumpe. Oh, Dios mío, casi lo llama. Y Jimmy Dial se corona campeón del Caro Gaming Warrior en el Street Fighter 5. Aplausos, señores. ¿Cómo nace esa pasión de ese joven de La Vega, que entiendo que estás y eres muy, muy orgulloso de donde vienes y te encanta representar a tu país y a tu región? Pregunto, ¿cómo empiezas tú en los juegos de pelea? ¿Cuál es tu primer contacto? ¿Qué fue lo que te atrapó? ¿Qué te hizo tener ese gusto por los juegos de pelea? Gracias por resaltar que soy de La Vega. Porque desde pequeño me pusieron a jugar. Mis padres siempre han sido gamers. A ellos les gusta mucho jugar. Mi papá jugaba el Free Fire, mi tío meter bomba. Tú sabes. Y como que ellos a mí desde pequeño me decían, ¿qué para que juegue este juego? No, pues no juego RPG, pero a la vez juego Fighting. Hasta que me enseñé Street Fighter. Entonces yo era muy niño ya. Y ahí comencé a integrarme en lo que eran los juegos Fighting. Tú sabes, como que ya interactuando lo que era ver un juego de pelea. Que era como 8 años. Y luego salió el FIFA 5, yo volví a la gente jugar, ¿sabes? Como que yo no quería jugar más. Y seguí mis estudios, terminé mi colegiatura y todo eso. Me había olvidado de lo que era el juego. Luego vi el FIFA 5, ya como eso del 2017, ya para finales. Y decidí como probarla porque la trajeron a mi casa. Y jugué con Río y todo eso. Ya para enero de 2018 yo estaba jugando Balrog. Porque en la 4, Balrog me gustaba. Yo lo que no sabía jugar bien, pero Balrog me gustaba. ¿Sí es cierto que tú en algún tiempo te dedicaste al boxeo? Sí, yo no era más joven, cuando era menor de edad sí, yo logré practicar boxeo. ¿Tú dirías que eso, digamos, ayudó o influyó en que Balrog conectara contigo como personaje o algo por el estilo? Yo diría que sí, porque yo en el boxeo siempre era como rápido, o sea, me gustaba la velocidad, como que eso me gustó. Y yo, bueno, vamos a utilizarlo, porque yo no empecé con Balrog específicamente, yo empecé con Yuri y con Ken, pero mi padre me dijo, oye, tú vas a ir a la cruceta del control, y vi a Balrog, que era de carga, y como que, me gustó, porque era para ir para adelante, era sencillo, tú sabes. Paciente, sí, más tranquilo, más... Menos dañino, claro, porque los controles me van a durar mucho conmigo. Yo quería hacer un DP, yo le daba duro y mucho, porque yo no sabía, yo estaba empezando. Pero ya en el 5 yo lo utilicé más cuando volví, porque ya yo había practicado boxeo. Y mira qué chulo, te parece a mí que no trompa. Así como en broma, lo dije en broma. Sé que aparte de Jimmy DR, también tenías el seudónimo de Jimmy Crack. ¿En qué momento decidiste como tomar un nuevo rumbo de pronto en tu carrera? Ustedes tal vez no sepan, la gran mayoría, que yo no me llamo Jimmy. Y yo me río porque yo digo, bueno, ya me quedé con Jimmy. Y Jimmy tiene muchos años, Jimmy viene creciendo de los 15 años. Diablazo. Ok, nunca, todo me imaginé menos que no te llamara Jimmy. Sí. Igual todos te conocemos como Jimmy, todos te queremos como Jimmy. Sí, no, y lo agradezco, porque ya Jimmy se ha vuelto una marca. Lo que pasa es que Jimmy suena como tan real que es muy difícil de imaginar. Como lo han dicho. Eso me han dicho. Me dicen, oye, pero que parece que es tu nombre de verdad. Sí, porque ya Jimmy se ha vuelto como una parte de mí. Entiendo que eres bastante nuevo en la escena del FGC y dentro de eso sé que has tenido muchos logros, sobre todo en Street Fighter 5. Entre ese comienzo, ¿en qué momento vos te diste cuenta que esto era para ti? ¿En qué momento dijiste, oiga, yo soy bueno para esto? ¿Cómo supiste que eras así de bueno? Para el tiempo de 2018 ya, o sea, para más de la mitad del 2018 ya había salido de la colegiatura y yo una vez hice un money match de $1. Mira, da risa, de $1, que aquí tampoco es dinero eso, entre comillas. Y yo lo gané y yo estaba celebrando porque nunca había visto dinero en el videojuego, o sea, vi dinero dentro de un juego, o sea, aposté contigo $1, te lo quité dentro del juego, o sea, como tú dijiste al principio, se ve La Vega, yo vivo en una provincia que está apartada
donde están todos los jugadores profesionales. Usted solo, yo estoy por mi lado. Luego vi que había torneo, vi que la competencia, y ahí comenzaba a ir a Santo Domingo. Ahí estaba perdiendo mucho, en verdad, lo primero. Y yo me motivé por eso, porque yo dije, pues la competencia es fuerte aquí. Mira que heavy, aquí están todos fuertes. Pues yo me voy a poner así ahora. Y de todos esos logros, Jimmy, de todo eso que has ido construyendo con los años, de tus victorias, ¿cuál crees tú que fue la que más te cambió? ¿Y por qué te cambió tanto? Cuando yo jugué para el CPT para calificar a la Copa, yo gané por winner. Como que ya yo iba a ser multimillonario, porque yo iba a empezar a viajar, que por fin tengo la oportunidad. Tú sabes, uno al fin nunca visto nada de esto. Entiende que Mena está viajando, que va también, no me va a tocar a mí también. Ya vamos 3 afuera. Vamos paso a paso a salir. Como yo no pude la Copa, yo comencé a ver las cosas diferentes. Yo dije, bueno, mira, la vida es difícil. Aquí siempre hay que ganar, aquí siempre hay que esforzarse por lo suyo. Si tú quieres lograr algo, tienes que tratar de buscarlo tú, aunque te estés respaldando, porque al final, si tú no haces tu propia diligencia, como decimos los dominicanos, tú no la conseguirás. Para mí y para mi mente, la gran mayoría de la meta de los pro dominicanos viajar es conseguir visa, porque siento que podemos representar más todos los pro de. ¿Cuál crees tú que fue la victoria más dulce que has tenido? Wow, es que la que más yo disfruté realmente fue esa, la de la Copa. Claro, porque yo siempre quise estar ahí, yo siempre quise sentir qué significaba ganar para calificar a una mundial. De la que más me divirtió, eso sí te puedo decir, la victoria que más me divirtió fue cuando hicieron el primer claro gaming de aquí de República Dominicana, que yo lo gané. Esa me divirtió mucho. ¿Y de tus derrotas, hay alguna que quisieras destacar? Bueno, en las 6. Siento que la FIFA es el tema más frustrante que la FIFA. Realmente yo sufrí un colapso una vez con el tema de la Copa, que yo estaba en winner y yo sentía como que lo podía hacer y perdí, win y loser. Y yo me sentí muy frustrado porque yo entendía que yo me sentía un poco más preparado de lo normal. Y como que me sentí injusto porque decía, Marisa es muy lenta. Yo colapsé. Yo me acuerdo que yo duré como un mes sin jugar casi. Yo sentía como que era inútil jugar porque yo no tenía jugadores aquí. Yo uso a Marisa, pero yo no tengo jugadores. Claro, porque es muy diferente porque entiendo que allá, por lo menos en República Dominicana, la escena se ve mucho en Santo Domingo, ¿no? Pero digamos, en tu caso, que estás más apartado que todos los demás, que también por eso mismo te enorgullece ser de La Vega y llevar el nombre de La Vega en alto. ¿Cómo fuiste superando de pronto esas dificultades que mencionas de que no hay mucha gente con quien de pronto practicar, con quien reunirse? Entiendo que el juego en línea, digamos, te abre muchas puertas porque pues también le atribuyes un poco a que el juego en línea fue el que te ayudó a empezar en la FGC, pero pues también no es lo mismo, sí, jugar en línea en donde muchas cosas pueden salir mal a ya te jugarla avalado, más clásico, sin echarle la culpa al lag, sino que los errores tuyos son culpa tuya. Yo puedo empezar a jugar online fue como la mata fundamental de yo poder tener lo que tengo hoy en día, pero dentro de eso, cuando yo jugaba offline, yo me sentía que yo podía hacer de todo, o sea, que yo podía ser un superhéroe de verdad, porque claro, en la provincia de otros lados pueden haber 1 o 2 jugadores buenos, por ejemplo, aquí hay un jugador bueno que soy yo, pero adivina que donde hay más jugadores fuertes en Santo Domingo al final. Santo Domingo la mata cuando uno tiene que ir a buscar información. Sí, es difícil intentar destacar en un medio donde no está la gente para que te vea. ¿Entiendes? Sí. Y donde más te pueden ver es Santo Domingo. Si hay algo que le quisieras decir al Jimmy del pasado, ¿qué le dirías? Lo primero que yo le diría es felicidades. Nos volvimos una tendencia entre los gamers, cosa que yo siempre aspiré. Actualmente me siento bien porque los que me conocen, los jugadores bajitos, altos. No el mundo entero porque no he viajado, pero la gran parte. Y lo otro es que no se cansen. ¿Y al Jimmy del futuro qué le dirías? No le diría nada porque yo como que siento que quisiera llegar hasta allá. ¿Qué mensaje te gustaría dejarles a esas personas que quieren seguir el ejemplo de Jimmy? Lo que yo puedo decirles es que tengan disciplina, o sea, persigan sus sueños para que lo logren. Que nunca traten de rendirse a lo que ustedes deseen de verdad, para que no se repitan en un futuro. Porque todos podemos lograr lo que queremos si le metemos dedicación y disciplina. Porque disciplina y esfuerzo mata talento. Recuerden eso. Bueno, pues con eso, Jimmy, muchas gracias nuevamente por Punish Counter. Muchas gracias nuevamente por tomarte el tiempo, muchas gracias por atender también a mi llamado. Me alegra que hayas podido compartir esta experiencia con nosotros y que sigas así porque la vida te tiene para grandes cosas. Entonces, nada, mano, un abrazo muy fuerte y de nuevo mil apreciaciones por tu tiempo aquí con nosotros en la noche de hoy.